otra vez nos toca reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Y es bueno en el momento del día que estés atravesando, tomar un tiempo quieto para oír buenas palabras, palabras de vida. En el contexto que vivimos nos hace mucho bien, nos es necesario. Y hoy vamos a estar alrededor del libro de Santiago. Santiago era uno de los discípulos de Jesús que caminó con él, era una persona muy formada, muy inteligente, muy sabio, muy de letras. Y sin embargo, cuando le toca escribir el libro de Santiago, que lleva su nombre, lo hace con palabras muy sencillas. Es un libro de 5 capítulos, corto y sencillo para la lectura. Se comprende muy fácil lo que dice el libro. Y el libro ronda alrededor de una premisa, que es que la vida de fe se vive no solo oyendo, sino haciendo. La vida de fe se prueba con hechos. Y nos resuena en la cabeza esto de la puerta ancha y la puerta estrecha, de los dos caminos, de que nadie puede tener dos señores. La vida de fe se vive de una sola manera. Y acá en el libro nos da ciertas pautas sobre cómo vivir la vida de fe. Nos da la premisa de que se vive sin queja, se vive sin reproches, se vive sin crítica, se vive con oración, se vive sin guardar rencor, se vive sin chismes, refrenando la lengua y cuidándola, cuidando lo que decimos. Y habla en torno a que no vivimos solos la vida de fe, la vivimos con otro que nos acompaña, ¿sí? Y en el marco de esto está el texto que vamos a leer hoy, que está en Santiago 5, versículo 16, que dice así. Búscalo en tu Biblia, subrayalo, porque te va a ser de referencia. Es muy lindo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, analizando este texto, la primera palabra que aparece, bueno, en mi versión, soy de las que tiene la Biblia viejita, dice confesaos o confiésense. Y no es que habla en el término que capaz estamos acostumbrados a escuchar la confesión como que necesitamos decirle a otro para que él nos perdone y de esa forma se eleve nuestra confesión al cielo. No es así, no. No es esa confesión de la cual muchas veces en el mundo se habla, sino que la palabra confesión, como la dice en el diccionario, es la que se aplica en este texto. Si buscamos en el diccionario la palabra confesar, dice lo siguiente: es reconocer y declarar algo que se mantenía en oculto. Si leíste los proverbios, hay un proverbio que le viene exacto a esta definición de confesión. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar arranca de un hecho propio y privado y personal, que es reconocer que me equivoqué, reconocer que le erré al blanco, reconocer que metí la pata. No justificarlo, no decir, bueno, lo hice por, o el otro me llevó a, o bueno, no pasa nada, o todos nos equivocamos, o mi temperamento, mi carácter me llevó a, sino es reconozco que hice algo mal. Y después de reconocerlo, lo expongo, lo digo. ¿Para qué? Para menguar, para ubicarme, para desafiar mi orgullo. La confesión achata, elimina el orgullo, nos avergüenza, nos confronta, nos da magnitud del pecado. Confesión es verbalizar lo que pasa por acá, ¿sí? Y acá dice confesaos unos a otros. O sea, yo le cuento a mi hermano lo que hice mal y aún pido perdón al cielo, pido perdón a Dios
y pido perdón a mi hermano a quien ofendí. Y la palabra nos aclara que primero tenemos que confesar nuestras ofensas y después orar unos por otros. No podemos orar con el otro si hay pecado en el corazón. Y aún la Biblia entera nos da un montón de recomendaciones y de directrices sobre lo que no podemos hacer cuando tenemos problemas con el otro. No podemos ofrendar. Cuando tengo problemas con el otro no puedo ofrendar. Primero tengo que arreglar lo que tengo con el hermano y después ofrendar. No puedo tomar la Santa Cena porque primero tengo que arreglar el problema con el hermano y después tomar la Santa Cena. Y aún Jesús, antes de irse al cielo, oraba al Padre y decía, te pido que sean uno para que el mundo crea. Y esos uno que quería, por los cuales oraba el Señor, además de tenernos en cuenta a todos, los que estaban cerquita eran 12 que eran re diferentes el uno del otro. Y 12 que decidían diferente, pensaban diferente, manejaban la vida diferente. Y sin embargo, la obra maravillosa del Espíritu es lograr esa amalgama. Ese hierro con hierro se afila, esa maravillosa comunión de unos con otros. Y la comunión se logra reconociendo que me equivoqué, pidiéndole perdón al otro, el cual me perdona, porque el Padre nuestro dice que el Señor nos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, en la comunión está garantizado el perdón. Debemos confesar, dice, confesar unos a otros, orar. Y orar orar unos por otros. Me corro del centro, ya mengué, ya me confesé, ya pedí perdón. Ya la vía horizontal está libre. No puedo hablar con el hermano, orar con el hermano si hay pecado. Eso lo quitamos. Ahora oramos juntos, unos por otros, al Señor. Y hay algo maravilloso que sucede, que dice la consecuencia de esto, de este proceso interno, externo, tiene un resultado, que es para que seáis sanados. Y cuando leí acá este texto, me remontó automáticamente a un texto del Antiguo, en 2 Crónicas 7, 14, que dice, muy parecido, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando hablamos de confesión, también se nos puede pasar por la cabeza qué pasa si no confieso. Nadie se da cuenta. Pero seamos honestos. ¿Cuántas relaciones se han deteriorado y se han aniquilado por falta de confesión y perdón? ¿Cuántas angustias se han amontonado en nuestro corazón? ¿Cuántas soledades, cuántas tristezas se han amontonado adentro que nos impiden volver a hablar con el hermano, volver a hablar con un líder, volver a hablar con un amigo? Y se me viene a la cabeza un texto que dice que el diablo vino para matar, robar y destruir y Jesús vino para vida. No es el plan de Dios que estemos distanciados, enojados, justificando, argumentando. El plan de Dios es que seamos uno para que el mundo crea. Que seamos uno para que el mundo crea. ¿Sí? Y esto hace bien. Confesar libera. Que el otro me perdone también libera. Que oremos juntos es un acto milagroso y bendito. Y algo que sucede es que la oración del justo puede mucho. Al Señor no le es indiferente nuestra oración. No es indiferente que callemos o no, que confesemos o no, que estemos juntos o no, que cada uno haga la suya o no, o se ajuste a la al otro. En medio del trabajo personal que capaz ocasiona esto de ajustarse al otro, de convivir con un otro. La oración del justo puede mucho. El Señor promete sanarnos. Y tenemos textos de sobra que se asocian. Si querés estudiar, investigar, hay muchos textos que asocian
la falta de confesión y el pecado con el dolor, la angustia y la enfermedad. Tenemos los textos de David, el Salmo 34, el 51, donde nos hablaba, contaba en honestidad David en sus salmos, en sus canciones, en sus oraciones, que mientras cayó, sus huesos se envejecieron, que no podía dormir, que le atribulaba la cabeza, que le generaba malestar. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que vivamos en angustia, enojados, con tristeza, sin poder hablar, con vínculos deteriorados y vínculos rotos. Y el Señor vino para sanar, para restaurar vínculos, para sanar el corazón, la mente, la salud, el cuerpo, el alma y el espíritu. Su obra es integral, su obra en la cruz es integral, es restauradora y es completa. Y el texto termina con la oración del justo puede mucho. El humillarme tiene consecuencias, el arrepentirme tiene consecuencias, el confesar, el orar con el otro tiene consecuencias. Los tiempos se acortan. Esta es la conclusión de esto. Los tiempos se acortan, no nos queda mucho tiempo. No sabemos, solo el Señor sabe cuándo será el último de nuestros días. Solamente el Señor sabe cuándo Él viene a buscar a su iglesia. Estemos a cuentas porque los tiempos se acortan. No nos privemos de vínculos, no nos privemos de relaciones y de amistades, de comunión, de bendición, de superar la prueba, de ver el milagro de la restauración. No nos lo perdamos. Y más que nada, aprovechemos ahora. Aprovechemos ahora que la palabra nos habla y nos interpela. Confesémonos. Si tenemos algo pendiente, aprovechemos el consejo, la orden de la palabra. Confesémonos, confesemos las ofensas, oremos con el hermano, porque vamos a ser sanados. De modo tal que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Besito. Que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche y que el Señor atraviese tu corazón con esta palabra.